Listo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Zulma Torres y junto a Martín Torres agradecemos la convocatoria para participar de estas actividades con la edición del Congreso de EdTech. Bueno, les contamos que somos graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también somos docentes de esta facu. Estamos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, el encuentro taller de hoy le pusimos como objetivo promover las potencialidades de los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje, así como estimular las competencias tecnológicas entre los que estamos por acá presentes. El taller está destinado a formadores o tutores de las aulas virtuales, en especial las que están alojadas en la plataforma Moodle, pero docentes en general que manejan plataformas virtuales. La idea es socializar la implementación de herramientas de autoría para el apoyo de procesos educativos, en particular objetos de aprendizaje con contenido interactivo en formato H5P, Genially, Canva, Podcast, tanto en modelos de aprendizaje mixto como en cursos en las plataformas autogestionados. Bueno, les contamos que en particular la pandemia ha generado adaptaciones en el proceso de enseñanza no presencial de las distintas cátedras de la Facultad de Ingeniería en donde nosotros estamos trabajando. El pasaje a una enseñanza totalmente a distancia ha implicado una serie de modificaciones y adaptaciones que esperamos compartir con ustedes. Bueno, haciendo una introducción cortita, respecto a la plataforma o el entorno Moodle, les contamos que la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde el 2005, viene desarrollando procesos graduales y sostenidos para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. Esto implica el empleo de plataformas virtuales para las cátedras, pero también de diversos software que, bueno, son utilizados por nuestros alumnos durante el dictado de las materias. En el 2015, con un grupo de materias reducido, digamos, se comenzó a utilizar la plataforma Moodle y en 2019 todo el campus virtual, todas las aulas virtuales de la Facultad de Ingeniería se migró totalmente en la plataforma Moodle, ¿sí? Bueno, para poder hacer un buen uso de los entornos que nos ofrece Moodle, lo primero que tendríamos que hacer los docentes o los moderadores y tutores de cursos que estén en esta plataforma es un plan de trabajo, ¿está bien? En donde planifiquemos qué tipo de actividades se van a desarrollar, si van a ser individuales, grupales, virtuales, presenciales en su momento, qué tipo de puntuación van a tener, cómo se van a valorar, ¿está bien? Una vez que uno tiene armado esto, se mete al aula virtual y empieza el trabajo de edición, ¿sí? En el rol o en el perfil que tenemos como docentes, si vamos al engranaje que nos permite activar la edición, también a partir de ahí podemos añadir a nuestros cursos una serie de actividades y recursos que proporciona Moodle, ya sean foros, tareas, lecciones, páginas, todos los recursos que nos ofrece Moodle. La idea que les queremos proponer o que les queremos mostrar es que se pueden enriquecer con herramientas de autoría para el apoyo de procesos educativos. Bueno, esta idea, ¿no? Es pensar cómo podemos optimizar ese entorno virtual reflexionando acerca de la metodología que vamos a aplicar dentro de nuestro curso y, por ejemplo, construir, ¿sí?, un flujo como este que mostramos acá, que es uno que hemos empleado en alguna de las cátedras, por ejemplo, para el proceso colaborativo de aprendizaje. Sí, es importante tener más o menos una idea de cómo van a ser nuestras actividades y el proceso de evaluación dentro de este curso que está alojado en Moodle.
Bueno, para este ejemplo que les mostramos, el flujo, ¿sí? Arranca desde que se diseña el objeto de aprendizaje, se presenta la temática, que es un poco lo que hemos implementado a partir de la pandemia, se presenta la temática a través de una videollamada y después el alumno transita las distintas propuestas en el aula virtual con objetivos de aprendizaje. En particular, en la cátedra en donde trabajo, tienen autorregulación en este proceso y las actividades están secuenciadas de modo que pueden pasar a la siguiente actividad cuando alcanzan un puntaje mínimo. Bueno, cuando hablamos de herramientas de autoría o elementos que están fuera de la plataforma, o sea, que no están como herramientas propias de Moodle, la pregunta que nos hacemos es cómo metemos esa actividad o cómo metemos ese contenido adentro de una actividad. Cuando nosotros añadimos cualquiera de estos recursos que tiene Moodle, se nos abre una nueva ventana que nos permite personalizar la actividad que vamos a proponer. Bueno, ¿qué tenemos en esa ventana? El nombre que le vamos a poner al recurso o a la actividad y un cuadro, perdón, que nos va a permitir describir de qué se trata esa actividad o recurso y a veces también el contenido que va a tener. Bueno, este cuadro de diálogo nos da ya una serie de elementos que van a enriquecer la presentación de nuestro contenido, pero podemos insertar enlaces, imágenes, tablas, pero en particular les quiero contar un poco cómo utilizar ese recurso que tenemos externo a la plataforma a través del icono de los códigos HTML. Cuando nosotros accedemos, o sea, estamos diseñando cómo se va a presentar nuestro contenido y presionamos este icono, lo que hace es mostrarnos el contenido, pero en un código que es el que le va a permitir a la plataforma mostrarle a nuestros estudiantes en el navegador el contenido que nosotros estamos diseñando. Bueno, si activamos este modo de edición, en este tipo de lenguaje es donde nosotros podemos embeber o incrustar material externo a la plataforma. ¿Qué tipo de material puede embeberse? Bueno, primero que le tenemos que poner el código HTML de referencia. Y una vez que le damos otra vez al icono de incrustar, se va a visualizar el contenido como si estuviese adentro de nuestro curso. ¿Está bien? ¿Qué tipo de contenidos se pueden incrustar? Bueno, pueden ser podcasts, pueden ser actividades interactivos H5P, pueden ser videos de YouTube y todo lo que nosotros encontremos de autoría propia o en la web disponible para poder ser incrustado. Tengan en cuenta que el material tiene que tener la posibilidad, ese material en la web tiene que tener la posibilidad de incrustar. ¿Sí? Acá en la parte inferior lo tiene para el H5P. Pero muchas, ahora vamos a ir mostrando, hay muchos materiales que se pueden incrustar y de esa manera enriquecer nuestro contenido a la hora de armar un curso en Moodle. Bueno, en particular, para el encuentro de hoy, les he armado unos ejemplos de la cátedra de probabilidad estadística, que es una de las materias en la cual colaboro como docente. Y bueno, esta cátedra en particular tiene aulas virtuales desde el 2006 en distintas plataformas que ha tenido la facultad y viene implementando la enseñanza con modalidad mixta, presencial complementado con lo virtual, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un portafolio, ¿sí?, de objetos de aprendizaje que ya teníamos antes de la pandemia, con lo cual hizo posible una adaptación muy buena para la cátedra cuando tuvimos que pasar a la modalidad totalmente presencial en el 2020. En particular, teníamos mucho contenido incrustado del tipo HTML. Bueno,
rapidito les cuento que actualmente el diseño del aula virtual tiene un formato, el formato grid, ¿sí? O de cuadrícula, en donde las unidades temáticas, los alumnos ingresan a cada una de estas unidades temáticas y cuando se van apoyando con el mouse tienen interacciones. Los contenidos se presentan semanalmente, está bien, y bueno, hemos tenido bastante cuidado en que el material que proponemos tenga adaptación a las múltiples pantallas que tienen nuestros estudiantes. O sea, hay algunos que ingresan con celular, otros con tablet, otros con PC de escritorio o netbook. Los tópicos o los temas que vamos proponiendo están diseñados de manera que el alumno encuentra el material separado por etiquetas y tiene un material de estudio que va a complementar lo que las docentes proponen en la videollamada y una serie de actividades que son algunas autoevaluaciones y otros son espacios en donde ellos pueden poner en juego lo aprendido en las clases. En estas dos ventanas que tenemos acá a la derecha, pertenecen a lo que llamamos sala de simulación, donde los alumnos a través de experiencias de gamificación o de laboratorios que están embebidos en otra página web, pero que son de libre acceso, entonces los alumnos pueden, sin salir del aula virtual, sin salir del material que les proponemos, acceder a este material, ¿sí? Bueno, en particular, les traigo hoy como ejemplo algunos de los elementos, herramientas de autoría que hemos aplicado en la unidad distribución de estimadores e intervalos de confianza. ¿Sí? Acá los alumnos tienen en el material de estudio una página que es un recurso que tiene Moodle, en donde están embebidos, les pongo a correr el video para que lo vayan viendo, cuando el alumno ingresa a lo que sería material multimedia que le proponemos, sin salir del aula virtual, tienen a disposición material que está alojado en YouTube. En este caso eran presentaciones que antes hacíamos en el aula presencial, digamos, en el aula cuando íbamos a clase, los tienen subidos, de modo que lo pueden ver sin salir del campus. También les proponemos a través de videos de YouTube ejemplos en donde combinan lo que se vio de teoría con lo que serían ejemplos, ¿sí? En particular, en probabilidad estadística usamos software para hacer todo lo que sería la inferencia o el uso de herramientas. De esta manera dejamos de utilizar, por ejemplo, tablas que tenían distribuciones de probabilidad, las dejamos de usar y empezamos a usar aplicativos. Bueno, en este caso, el contenido, este contenido de autor, esta propuesta que le hacemos a los alumnos, está en una presentación interactiva alojada en Genially, que les proporciona una especie de tutorial que hemos hecho para poder utilizar uno de los complementos que tiene Excel en los cálculos de inferencia estadística. Entonces el alumno tiene a disposición ese material y es interactivo. Y no está alojado en la plataforma Moodle, sino en un lugar externo, ¿sí? En particular, el material ese que les estaba mostrando, ¿sí? Está creado en Genially, que es una plataforma externa, es bastante versátil, muy intuitiva para el docente para crear su material. Por ejemplo, en probabilidad estadística tenemos las autoevaluaciones. Los casos, en lugar de estar en material plano, están presentados con interactivos, que son plantillas que tiene Genially, que le permite al alumno ir avanzando, retroceder y tener interacciones con esa propuesta que le hacemos en la autoevaluación. Una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo es, bueno, si yo tengo ese contenido, ¿cómo hago para poder meterlo en la propuesta que hago dentro de Moodle? Bueno,
Como les decía, la plataforma o el contenido externo tiene que tener la posibilidad de ser incrustado. Entonces, en Genial, cualquier material que uno prepare lo puede compartir, va a la pestaña de compartir, puede compartirlo como un enlace, eso es para el caso en que no estemos trabajando en Moodle, sino en otra plataforma como Classroom o como PAL, donde uno tiene que compartir enlaces, puede compartir el enlace, pero si vas a la parte de insertar, te deja a disposición cuál sería el código HTML que tenés que incrustar en el contenido de Moodle. ¿Sí? Otro ejemplo dentro de esta unidad que les decía que era intervalos de confianza, es una página, que es un recurso de Moodle, en donde está embebido una actividad del tipo cuestionario o quiz de H5P. Esa sí está dentro de Moodle, entonces tiene la posibilidad de ser calificada, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta también. Pero, como les decía, una vez que uno lo crea, con el enlace que te devuelve cuando pones incrustar, te deja colocarlo dentro de otro recurso. Entonces, la actividad que haga el alumno ahí va a quedar registrado en el calificador de Moodle. Acá les voy mostrando cómo sería el avance del alumno a través de esta actividad. Y una vez que terminó, les da digamos, la solución si es que el alumno la solicita. Lo interesante de esta actividad es que la hemos combinado con otro recurso externo, pero a través de enlaces, ¿sí? URL, que les permite ir al alumno a una página sin moverse dentro del... Les aparece una ventana emergente. Esta ventana emergente los lleva a un asistente que les permite calcular cuestiones de inferencia estadística. Si bien el alumno va a poner en juego cuál es la herramienta que tiene que usar, cuáles son los parámetros que tiene que colocar, pero lo interesante es que Moodle me permite a través de el código o el enlace URL llevar al alumno que practique en esa plataforma, que es de un desarrollador que también tiene, esta plataforma que les estoy mostrando, tiene también una aplicación para Android. Entonces el alumno puede, ya sea trabajar desde el celular en forma simultánea con el aula virtual o desde el ordenador y trabajar directamente en una ventana secundaria que se les abre. ¿Sí? Esto la verdad que nos ha traído muy buenos resultados porque son programas que uno puede tener al acceso del cálculo sin necesidad de que los instalen. Veníamos trabajando material que estaba definido para Excel, por ejemplo, o para Minitab, que es un programa propietario, y si el alumno no tenía ese programa, muchas veces no se podía trabajar. Entonces, bueno, esta posibilidad de embeber dentro del recurso Moodle, del recurso que me ofrece Moodle, embeber varias cuestiones de autor fuera, que están en los sitios web, nos ha dado muy buen resultado, más en esta etapa donde no los tenemos en forma presencial. Bueno, otro ejemplo del uso de herramientas de autoría para los procesos educativos ha sido desde el 2020 tenemos lo que se llama el Seminario de Ambientación a las Ingenierías, que es un aula virtual donde los alumnos ingresantes a la carrera tienen su primer contacto con el aula virtual. Entonces, bueno, este curso es autogestionado, o sea, no tiene un profe que les va diciendo qué hacer. Entonces, hemos diseñado esa aula virtual dentro del campus de manera que el alumno la transite y pueda tener, autogestionar los tiempos, ¿sí? Lo puede ir recorriendo. ¿Qué combinamos en ese caso? Bueno, herramientas básicas de Moodle, etiquetas, páginas, libros, pero en las actividades ellos van a encontrar interactivos H5P,
cuestionarios, encuestas y recursos de los que les decía, con el código HTML y con los enlaces de determinados sitios, ¿sí? El alumno se encuentra con los módulos, ¿sí? Y dentro de cada módulo tiene el material a disposición. Como es autogestionado, él no puede avanzar a un siguiente módulo o a un siguiente encuentro hasta tanto no se le acrediten el haber visto o haber pasado por las actividades que se les propone. Bueno, justamente el recurso página y el recurso libro se pueden en Moodle enriquecer con estas herramientas de autoría que les decía. Acá les muestro rápidamente, por ejemplo, el alumno, como es ingresante y en 2020 muchos ingresaron a la carrera sin conocer la institución, sin tener un acercamiento a muchas cuestiones que uno aprende en los pasillos. Bueno, esto hace como de tutorial de cómo ingresaría al campus virtual y a las distintas áreas que tiene la facultad. Este recurso libro en Moodle les da un menú en el lado derecho en donde ellos van avanzando para recorrer el material. Bueno, acá tienen embebido una imagen interactiva de H5P, videos en YouTube y también en otros libros, en otras herramientas que tiene el curso, inclusive tienen podcast, ¿está bien? O sea, como no tenían un docente que los estuviera asesorando en cómo avanzar en el material estaba preparado con una especie de introducción, digamos así, a cada tema a través de podcast. Bueno, eso es un poco lo que tenía yo para contarles. Los dejo en compañía de Martín, que ahora me desconecto yo y retoma él su presentación. Dale, muchas gracias, Zulma. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir ventana directamente, así les muestro el Power. Con este. Bien, mi nombre es Martín Torres, también, al igual que Zulma, soy graduado de la facultad. En mi caso, trabajo en la Cátedra de Medios de Representación Gráfica 2, cátedra complicada para dar de manera 100% virtual el año pasado, porque teníamos muchísimas interacciones con los chicos en el aula, que pasen al frente, además de ser una cátedra que tiene muchísimos trabajos prácticos donde tienen que dibujar, si bien se hace una parte a mano, una parte era también en soft. Esa fue quizás más sencillo de manejarlo de manera virtual, pero el inconveniente que nos encontramos nosotros el año pasado era enseñarle a dibujar a mano a gente que no podíamos ver cómo dibujaba a mano. Entonces empezamos a jugar un poquito con lo que teníamos en Moodle. En el caso nuestro no teníamos antigüedad con la plataforma. Nosotros la implementamos en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 tuvimos que armar una materia prácticamente de cero, porque antes trabajamos con otra plataforma que simplemente era un repositorio de archivos y era más el mover papeles en el aula, donde los chicos presentaban todos los trabajos, y de repente no había aula, había que hacer eso de manera virtual. Entonces empezamos a subir todo ese material al aula virtual. Terminó quedando una cosa similar a esta, donde tenemos ordenado cuál es el calendario, cómo van a darse las clases, las presentaciones que se van a utilizar en cada una de las clases, algo de teoría, como para que los chicos, esa parte de dibujo, si algo quizás no quedó claro, puedan recurrir a un manual, está la norma de dibujo, lo que podríamos darle como complemento a todas esas clases teórico-prácticas que les íbamos a ir dando. Dentro de SolidWorks, uno de los soft que nosotros usamos en medios de representación gráfica 2, justamente para dibujar componentes mecánicos, tienen un pequeño cursito con videos, en ese caso son videos explicados, cortitos, creo que son 20 videos, que tienen un dibujito y tienen el video de cómo resolverlo. Tienen algunos libros que los van a utilizar como para consultar, más que nada la parte de tolerancias geométricas y demás, que es uno de los temas que vemos dentro de la materia. Una serie de catálogos que, si bien no está
directamente metido en lo que es representación gráfica, es complementario. A la hora de tener que representar algún conjunto de piezas, tenían que saber dónde iban a buscar un rodamiento y demás, que son cosas quizás un poquito más adelantadas a la carrera de ingeniería, pero que a la hora de tener que hacer un plano era necesario que las conocieran. Entonces tenemos una clase que está dedicada un poco a eso. También tenemos una clase que está apuntada a la parte de materiales. Mismo ellos cursan más adelante materiales 1, 2, 3 en la carrera de ingeniería, pero nosotros nos encontramos con la dificultad de que si tenían que hacer el plano de un eje, por ejemplo, tenían que tener una idea de materiales, tratamientos térmicos. Entonces tenemos una clase también dedicada a eso, con un poquito de teoría muy por arriba, como para darles una idea a los chicos de qué es lo que van a ver más adelante. La parte de actividades digitales, que es lo fuerte de lo que estuvimos haciendo, que es donde vamos a centrar la presentación de hoy, con todo lo que es contenido H5P. Nosotros empezamos a aplicarlo para que los chicos pudieran armar las soluciones de los ejercicios que nosotros planteábamos, ¿sí? Todas las presentaciones que nosotros tenemos de cada una de las clases tienen una teoría y una práctica, ¿sí? Que ya está armada dentro del mismo PowerPoint que usamos en clase. En épocas normales, esa presentación, cuando llegábamos a la parte práctica, era pasar al pizarrón, resolver, hacer una puesta en común. Si bien eso nosotros lo hacemos en clase, y muchas veces prendiendo la camarita, mostrando la foto y haciendo correcciones sobre eso, a veces que no se llegan a resolver todos los ejercicios que se proponen para cada una de las clases. En general son cerca de 10 lo que tenemos propuestos, y a veces por un tema de tiempos son casi las 11 de la noche, no llegamos a terminar la clase y no llegamos a resolver todos los ejercicios. Y ellos necesitan resolver esos ejercicios para poder entrar a los exámenes, ¿sí? Entonces, lo que les permite hacer estas actividades interactivas que nosotros armamos es encontrar la solución a eso que nosotros les pedíamos que dibujen, ¿sí? Entonces, ellos acomodando figuritas o jugando con algún link o jugando con alguna palabrita que tenían que acomodar, les permitían encontrar la resolución, ¿sí? De los ejercicios que tenían para hacer a mano, ¿bien? Después, bueno, tienen una serie de trabajos prácticos que están hechos a mano, donde tienen las carpetas de enunciados y las actividades entregables, las tareas para subir los trabajos. Un trabajo integrador que está hecho íntegramente en SolidWorks, que pasan por 3 fases de entrega. Una primera entrega donde presentan los modelos, esto es de manera grupal. Una segunda entrega donde presentan los planos de esas piezas, que les dimos una carpeta de planos como enunciados. Son planos que tienen errores, que les faltan cotas, que están por ahí mal acotados. Entonces tienen que, con la teoría que vamos viendo, ir corrigiendo todo eso. Y a lo último tienen una presentación integral, que es la que va calificada en realidad, donde tienen que presentar todo de nuevo, los modelos, los planos de despiece y planos de construcción. Y después tienen la parte de evaluaciones, que constan de 4 evaluaciones que están restringidas por las actividades digitales que tienen que hacer antes. Y esto que tenemos acá, la parte de testeo y final, es generalmente lo que tenemos oculto para los alumnos para empezar a probar nosotros dentro del aula qué es lo que pasa. Dentro de las actividades digitales, están todas numeradas por el número de clase a las que tienen, ¿sí? Y coinciden con lo que ellos tienen en la práctica para hacer cada una de esas clases, ¿sí? Estas mismas actividades después se les piden a ellos una cierta cantidad. Nosotros les requerimos el 80%, en el aula de medios 2 tenemos cerca de 136, si mal no recuerdo, 140, por ahí están, de las cuales nosotros les requerimos el 80% como condición para regularizar la materia. Dentro de esas actividades, que ahora voy a empezar a mostrarles más o menos qué es lo que estuvimos haciendo, las más comunes que hemos utilizado, les permiten a ellos, como les digo, encontrar la solución, sea de cómo hacer, por ejemplo, el corte de una pieza, como en el caso de SolidWorks, cómo modelar alguna de las piezas que tenemos, ¿sí? En las clases de Solid, lo mismo, tenemos una teoría, que es una teoría medio práctica, porque en realidad es mostrarles cómo utilizar los distintos comandos del programa, directamente resolviendo alguna pieza. Y después tenemos una serie de prácticas utilizando esos mismos comandos como para ir perfeccionando eso. ¿Bien? Esas actividades les requieren, ¿sí? Después para poder entrar, por ejemplo, en los parciales. Ellos tienen 4 parciales y para esos 4 parciales tienen que tener aprobadas estas actividades, ¿sí? La calificación aprobatoria es 4, con lo cual el filtro quizás o la condición para que ellos puedan entrar es que en todas estas actividades ellos tengan hecho un 4. Entonces, hayan logrado una calificación de 4. Con eso, como que aseguramos que los chicos al menos las vieron las prácticas, no llegan tan perdidos quizá a un examen. Nos ha pasado quizás de gente que se presentaba a los exámenes para ver cómo eran y no habían cursado nunca, no tenían asistencia, no habían hecho ninguna actividad. Entonces, de esta manera como que los fuimos encauzando un poquito más
y poniéndole estas condiciones de que ellos tengan que tener estas actividades, como que clase a clase ellos tenían que sentarse un ratito a hacer estas actividades. Son actividades que no les llevan ni les demandan demasiado tiempo, porque incluso hasta los videos que hemos hecho con la parte de SolidWorks son videos cortos que duran entre 3 y 5 minutos, tienen 4 o 5 operaciones puntuales para resolver una piecita, con lo cual no es algo que les demanda demasiado tiempo. Incluso en algunas clases puntuales usamos esas actividades, en lugar de ir a la práctica a hacerla a mano, resolvemos sobre esas actividades que quizás están más entendibles y podemos empezar a ver por qué está bien, por qué está mal y demás. ¿Bien? Dentro de estas actividades digitales, sí, las distintas herramientas que fuimos utilizando, una de ellas es el Drag the Words. El Drag the Words les permite a los chicos, ¿sí?, teniendo una serie de palabritas, ¿sí?, de cuadros que los pueden ubicar, ¿sí? En este caso era para el trabajo práctico integrador. Ellos tienen que realizar la numeración de los archivos, ¿sí?, los nombres de los documentos que van a presentar, dependiendo del tipo de documento que ellos van a presentar, tiene una numeración. Esa numeración depende del grupo, de qué aula es, qué tipo de documento es, sí, algo muy similar a lo que utilizamos nosotros en un proyecto de ingeniería para listar todos los documentos. Entonces, la presentación de este trabajo integrador, sí, que justamente consiste en dibujar un conjunto de piezas, un conjunto mecánico de piezas, saber qué es lo que estamos presentando en cada lado, o sea, tratando de llevar un poquito de realidad más al aula. Entonces, tenemos esta aplicación donde ellos van arrastrando estos cuadraditos dentro de cada uno de los cuadraditos azules y esto después lo puntúa, ¿sí? Obviamente la puntuación de cada ejercicio está dividido en la cantidad de cuadraditos que ellos tienen que completar, con lo cual, si en este caso es uno solo el que tiene que completar, cada uno de estos cuadraditos vale 2 puntos, la actividad completa vale 10. ¿Bien? El Course Presentation también lo usamos varias veces. Este permite englobar varias cosas. Pueden ser un Drag the Words. Vamos a ver que hay varias aplicaciones donde yo podría tener para una sola clase un solo Course Presentation que tenga listado todos los ejercicios, ¿sí? Nosotros preferimos armarlo de otra manera, ahora vamos a ver por qué, separados individualmente por actividad y no todos juntos. En algunos casos lo hemos hecho, ¿sí? Me saltó una hoja. Que saltó una hoja, pero bueno, porque... perfecto, esta era el fill the blanks, ¿sí? Es una actividad H5P que puede estar aislada, ¿sí?, dentro de H5P, que simplemente hay que completar un valor de texto. El texto que el alumno debe completar tiene que estar puesto entre asteriscos, ¿sí? Y permite que el alumno dé una respuesta. En este caso, cuando nosotros trabajábamos con calibre, ¿sí?, hacemos una práctica con calibre y micrómetro, ¿sí? Una de las clases que tenemos, creo que es la segunda, si mal no recuerdo, donde vemos todo lo que son elementos de medición. También cosas que son complementarias a dibujo técnico, no propiamente de hacer el dibujo, sino cómo aprender a medir una pieza, ¿sí?, para poder llevarla a ese resultado. En esa clase tenemos unas 8 prácticas, creo que son, de calibre y 8 de micrómetro, donde tenemos una fotito y ellos simplemente tienen que completar acá, ¿sí?, el valor que estamos viendo. En general eso lo hacemos en clase, ¿sí? Esto podemos ponerlo en el pizarrón y vamos debatiendo a ver cuánto es, quién apuesta más, o sea, jugamos un poco con eso. Pero se puede ver acá arriba en el Course Presentation que podemos poner varios tipos de herramientas que después las vamos a ver por separado. Podemos poner imágenes, enlaces, películas, ¿sí? Podemos poner acá un fill the blanks, puedo poner un multiple choice, un verdadero o falso, ¿sí?, un drag and drop. Vamos a ver que lo utilizamos en algunos casos metido dentro del Course Presentation, ¿sí? El Course Presentation, acuérdense que nos permite armar un libro de actividades donde podemos poner una gran gama de actividades metida en una única, ¿sí?, en un único archivo. Ese único archivo obviamente va a tener una calificación y nosotros definimos después si es uno solo por clase o ponemos varios por separado. Generalmente nosotros los dejamos todo por separado, por eso tenemos una lista bastante larga de actividades. ¿Sí? En otro caso, por ejemplo, utilizamos el fill the blanks, ¿sí?, como usamos con el calibre y con el micrómetro. Les pedimos a los chicos que hagan una búsqueda en los distintos catálogos y le pedimos andar a buscarme un engranaje con estas características, ¿sí? Entonces, dentro de los catálogos de engranajes que nosotros les damos, ellos tienen que ir a buscar con los datos que le damos, que es el módulo y el número de dientes, tienen que ir a buscar todos los valores que salen de ese catálogo. Más que nada para que entiendan los alumnos que no todo tenemos que salir a fabricarlo, que no me voy a poner a fabricar tornillos ni nada por el estilo, y mostrarles un poquito y como que con esto también encauzarlos a que tengan que ir a buscar a un catálogo. Si bien, como les comentaba al principio, medios de representación gráfica es una materia que está muy al comienzo de la carrera de ingeniería,
es muy básica en ese sentido, pero si nosotros empezamos a ramificar, tiene muchísimo de ingeniería y tiene muchísima aplicación en otro montón de materias. Entonces, la idea es tratar de tirarles un centro, por así decirlo, a los chicos, decir, che, si tienen que buscar esto, pueden ir a buscarlo por acá, no nos centramos en la parte de cálculo, pero sí mostrarles un engranaje. Fíjate que tenés empresas que fabrican engranaje y se lo puedes comprar, un rodamiento lo puedes ir a buscar acá. Después, cuando ellos cursen las materias específicas, donde vean el cálculo de esos elementos, los calcularán. Por el momento, si tuviesen que fabricar o copiar un elemento que ya existe, hacer un repuesto de máquina, por ejemplo, saber dónde lo tienen que ir a buscar y quizás qué proveedor se los puede llegar a proveer. El drag and drop también lo hemos metido dentro de los Course Presentation. Es una de las herramientas que más utilizamos dentro de medios de representación gráfica, ¿sí? Con distintos ejercicios de cortes, secciones, vistas auxiliares y demás, donde les pedimos que arrastren la figurita correcta, ¿sí? Esto no solamente queda acá, la idea es que ellos traten de dibujar a mano, ¿sí? En su casa, y con esto verificar si lo que dibujaron a mano está bien o está mal. ¿Bien? Acá en este caso, en la parte de cortes y secciones, pusimos una serie de prácticas vinculadas a lo mismo. Después lo tenemos por separado, generalmente por una cuestión de nitidez de las fotos, ¿sí? Hubo que jugar bastante cómo sacábamos cada uno de los planos en cuanto a su nitidez. Y el drag and drop por separado, no metido dentro de un Course Presentation, nos permitía trabajar con imágenes de mejor calidad, donde se veían mejor las líneas y demás. Entonces, en general, fuimos trabajando por fuera del Course Presentation, al menos en estos casos, ¿no? Esto después nos da, de esas 8 diapositivas, nos da un total de respuestas correctas. Ese total, obviamente, es un 10 dividido esas 12 respuestas y nos da un puntaje final, ¿sí? Con lo cual, podemos ver la solución correcta. Si quisiéramos al alumno, esto se lo podemos habilitar o no habilitar desde la configuración de esta actividad. El alumno puede ver o no la respuesta correcta. En general, le dejamos que la vea, pero que inicialmente necesite una respuesta. No es que puede contestar todo en cero y buscar una solución para saber cómo tiene que responder. No, tiene que responder primero. Entonces, de alguna manera, él ha logrado ver cuál sería esa respuesta correcta. Estas actividades nosotros se las damos de manera ilimitada. Ellos no tienen que hacerla una vez bien, las pueden hacer 72 veces hasta que les entra en la cabeza cómo les tiene que quedar. Esa calificación se va actualizando, ¿sí? Con lo cual el alumno puede hacerla 10 veces, mientras las 10 veces termine la actividad y esta actividad siempre se califique como completa, les va a quedar la nota que corresponde. Es una nota que nosotros tomamos después para el promedio final de la materia. Generalmente es una nota que siempre está entre 9 o 10. Imagínense que tienen 135 actividades que las pueden hacer la cantidad de veces que quieran, con lo cual podrían perfeccionarlas hasta tenerlas todas con 10. Con lo cual, una de las notas que nosotros tenemos ahí, entre los trabajos prácticos, exámenes y trabajo práctico integrador, es una de estas notas. Con lo cual, les ayuda bastante a ellos a poder después promocionar la materia. ¿Bien? El drag and drop, como les comenté antes, fue quizás la que más utilizamos, es una de las más gráficas que nosotros tenemos. Básicamente es arrastrar imágenes a lo que nosotros requerimos, ¿sí? Estos dibujitos es lo mismo que ellos tienen en la carpeta, nada más que en la carpeta tienen la fotito dibujada y al costado tienen un espacio para dibujar a mano. Acá la idea es después que puedan arrastrar esto y empezar a ver si está bien, ¿sí? Hacia qué lado puedo cortar, si la flechita me está indicando a la derecha, bueno, fantástico, sabemos que los dos están a la derecha, cuál ubico primero, cuál ubico después, ¿sí? Estas actividades, como bien les decía, siempre las hacíamos en el pizarrón, al principio de manera individual, a veces había ciertas personas quizás un poquito vergonzosas. Tengan en cuenta que medios de representación gráfica es una materia que las comisiones no son de menos de 100 personas, con lo cual, para ser un ingresante que tiene 18 años, que se tiene que parar adelante de un aula con 100 personas que no conoce, generaba un poquito de vergüenza muchas veces. Entonces, de manera de integrarlos, empezamos a hacer que esas pasadas al frente empezaron a hacer de forma grupal. ¿Sí? El trabajo práctico integrador que ellos resuelven con SolidWorks es de manera grupal, son todos grupos de 6 personas, con lo cual, si bien muchas veces los arman ellos, el que me queda perdido por ahí lo armamos de manera aleatoria para que todos queden con grupos de 6. Entonces, de manera que ellos se puedan integrar y conocerse también con los demás grupos, siempre los hacíamos pasar en grupo. Pasaba el grupo 1, después del grupo 1 pasaba la pelota y decía, bueno, ahora pasa el 3, entonces pasaba el 3, entonces entre ellos mismos se iban conociendo, iban interactuando y resolviendo estos ejercicios en el pizarrón. Eso como medio se perdió, acá era uno solo que prendía la camarita y mostraba qué era lo que había dibujado, entonces empezamos a jugar con esto de interactividad. Esto les permite a ellos encontrar qué está bien, qué está mal,
como bien les comenté, esto lo pueden volver a hacer hasta que quieran, ¿sí? Hasta que les termine de entrar el contenido en la cabeza y entender el por qué se está haciendo de una manera y no de otra. Con lo cual, nada, complementa mucho la práctica que hacemos en la clase. En las clases virtuales también nos ha pasado que tenemos gente que participa y prende el micrófono y prende la cámara y está, y gente que parece que no estuviese sentada al otro lado de la pantalla. Entonces, ante esas personas que quizás son más tímidas a prender el micrófono y hablar y demás, le damos la posibilidad de que puedan, por lo menos de manera unitaria, por así decirlo, o por sí solos, jugar un poco con esto y encontrar la solución a todos estos ejercicios. El fill de blanks, como vimos antes, lo utilizamos también de manera independiente, no metido dentro de un course presentations. En este caso, referido a uno de los libros que usamos de referencia, el Casillas, Cálculos de Taller, en realidad se llama el libro, acá en Argentina más conocido como Casillas, también conocido como la Biblia del mecánico. Sí, es muy común que en los talleres mecánicos se tenga ese libro por una cuestión de cómo está planteado y demás. Ayuda mucho a resolver cosas del día a día referidas a la parte mecánica. Nosotros lo que usamos, la parte que usamos de ese libro, a la que más bolilla le damos, es la parte de tolerancias. ¿Sí? Nosotros, la única cosa que les hacemos calcular a los chicos dentro de la materia es la parte de ajustes, para que entiendan que no es una pieza por sí sola, sino que siempre son más de una pieza que están interactuando entre sí. Entonces, para ver cómo es esa interacción, tienen que hacer una serie de cálculos. Tienen, obviamente, una clase dedicada a ello y tienen que hacer una serie de actividades que están vinculadas justamente a eso. Los parámetros están calculados de la misma manera que los ingresamos en el Course Presentations. Entre asteriscos indicamos nosotros qué es lo que queremos que ellos contesten, ¿sí? Y el alumno lo que ve es lo que tenemos por acá, ¿sí? Si bien tiene que calcular no solamente cómo son las desviaciones, tiene que buscar las tolerancias, tiene que buscar los ajustes, tenemos toda la teoría, previo a eso tenemos toda la teoría. Es una clase que no solamente habla de tolerancias, sino que habla de procesos de mecanizado, habla de rugosidades, ¿sí? Todos temas que son complementarios, porque en el plano de un eje no lo veo, el proceso mecanizado directamente, pero muchas veces lo tengo indicado diciendo esto hay que rectificarlo. Bueno, mostramos que es rectificar algo. Tenemos una serie de videitos que también tienen los enlaces embebidos en la presentación, como para que ellos puedan ir y ver e integrarse un poquito más a ver algo de fabricación, ¿sí? Después, como bien les comentaba, tienen materias ellos que son propias de lo que es fabricación de elementos, entonces, o ven tecnologías de fabricación, por ejemplo. Y ahí ya ven mucho más en detalle cómo funciona y demás. Acá es un paneo general para indicar, esto es un torno, esto es una fresa, esto es una rectificadora, te lo presento, más o menos tenés una idea de cómo funciona y sabés para qué se usa, ¿sí? Después ellos, obviamente, a medida que van avanzando la carrera, van viendo más en profundidad todos estos temas. Eso termina deviniendo en una práctica donde ellos tienen que calcular cierta precisión que va a depender, o cierta tolerancia, que va a depender justamente de cómo van a interactuar las piezas, con qué material la voy a estar haciendo, con qué la voy a fabricar. Entonces, la práctica que nosotros tenemos referida a esto al final es justamente, ¿sí?, calcular las tolerancias. El Image Hotspots nosotros lo utilizamos en una clase para hacer justamente un complemento teórico, ¿sí? Algo un poquito más visual, que no sea solamente una presentación. Les presentamos lo que eran tratamientos térmicos del acero y le pusimos dentro de un enlace, ¿sí? Les pusimos dentro de estos más, en realidad, distintos enlaces que los llevan a teorías, por ejemplo, en la parte de templado, los lleva a Wikipedia y explica cómo es un proceso de templado. Si bien nosotros les explicamos durante la clase cómo es, qué es lo que pasa con los distintos materiales, cómo se llegan a las distintas durezas, les mostramos un poquito eso sin entrar en demasiada información, ¿sí? Básicamente, miren, solo tenemos algo que es de acero, lo vamos a calentar, lo vamos a enfriar bruscamente, vamos a obtener algo que después lo tenemos que calentar y enfriar de nuevo. Sin dar demasiado detalle de temperaturas, ni estructuras internas, ni nada, porque la idea tampoco es asustarlos con eso, simplemente contarles un poquito de qué se trata todo esto y que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer y para qué lo estamos haciendo. El Interactive Video, ¿sí?, lo utilizamos mucho para la parte de SolidWorks. Incluso en la facultad tenemos un laboratorio de simulación del cual soy el coordinador y hacemos prácticas con diversos soft, que las materias en general dentro del cuatrimestre nos ceden una o dos clases y vienen a hacer prácticas con el equipo del laboratorio. Ahí el docente de la materia no interviene directamente, o sea, intervino en el diseño de esa práctica, pero la clase la damos generalmente con el equipo del laboratorio.
tenemos CATIA, Delmia, SolidWorks, SIPE, Quest, tenemos distintos programas donde los alumnos vienen a hacer una práctica, que es la primera vez que ellos se sientan delante de la computadora para trabajar con un software determinado. El año pasado esa práctica no se pudo hacer de esa manera, entonces lo que utilizamos fueron videos interactivos de la misma manera que lo habíamos hecho con SolidWorks, nada más que ya era una clase, era un video interactivo con audio, con 40-50 minutos de duración, con distintas interacciones, donde nosotros planteamos una problemática, ¿sí? Esto de hecho es una de las prácticas que ellos ven en la parte de SolidWorks, se les da un dibujito que tienen que hacer. Si ven acá en la parte inferior, este video está subido a YouTube. El video podría tener audio, si nosotros quisiéramos. En general estos los dejamos todos sin audio por una cuestión de coordinación entre el audio y los puntos a donde poner cada una de las preguntas. Lleva un tema, no es algo que no se puede hacer, pero es un tema que lleva quizás un poquito más de tiempo en la edición. Muchos de estos videos ya estaban hechos, entonces los subimos directamente y fuimos poniéndole dentro de cada uno de estos circulitos, se pausa el video y pregunta algo referido a lo que se está haciendo. En este caso, pregunta qué es lo que tipo de archivo que vamos a hacer. Si vamos a dibujar una piecita, vamos a dibujar un ensamblaje, vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Obviamente, previo a esto nosotros explicamos dentro de Solid, que son los 3 posibles documentos que nosotros tenemos, qué es lo que permite hacer cada uno de esos documentos y que generalmente lo que nosotros primero hacemos es una pieza y después vemos si la vamos a insertar en un ensamblaje o vamos a hacer el plano de esa pieza. Entonces, se va a ir pausando, como se ven acá en cada uno de los circulitos, se va a pausar este video. Yo voy a contestar y esa respuesta va a llegar al final de todo. Cuando llegamos al final de todo, tenemos por acá una estrellita que nos va a decir, todas estas fueron tus respuestas, cuáles están bien y cuáles están mal. Podemos volver a contestar las que están mal y después se envía esa respuesta. De la misma manera que hicimos con las actividades anteriores, nosotros lo que les pedimos a ellos tienen 2 exámenes que están referidos a la parte de SolidWorks. Uno, el primero que tienen, es más parecido a esto, un multiple choice, que le preguntamos qué podemos hacer y demás, como para empezar a orientarlos en el uso del programa. Y después tienen uno que es propiamente del uso del programa, que es el último parcial que ellos rinden, donde tienen que ya dibujar piezas, aplicar materiales, calcular pesos, tienen que hacer otro tipo de desarrollos. Este tipo de videos yo los utilicé durante muchos años. Yo doy clases justamente de Solid, soy el encargado en la facu de dar los cursos de esto, y hace muchos años un alumno me dijo un día, ¿por qué no las graban las clases y está bueno volver a verlas? Entonces empecé a grabar todas las clases del curso, la resolución de cada uno de los ejercicios y demás. En algunos casos regrababa los ejercicios en mi casa, en otros casos dejaba directamente la computadora grabando en todo momento, y grababa toda la clase con el audio y demás. A veces eso no estaba tan bueno porque había muchos tiempos muertos y demás, como que no convenía tanto, mucho ruido de fondo. Entonces, en general, están hechos videitos cortitos apuntados a la resolución de cada una de estas piecitas. Con lo cual, varios de estos videos yo ya los tenía hechos. Lo que hicimos fue agregarles estas interacciones para lograr que este video no solamente lo puedan ver, sino que les pregunte cosas y esas preguntas y respuestas generen una calificación. Entonces, tengo idea también de que si el chico lo vio o no lo vio, porque le pudo haber dado play y se fue y después le figura quizás como finalizada la actividad, pero si no contestó nada, esta actividad no termina de estar finalizada de esa manera. Entonces la idea era empezar a meter distintas interacciones. Otra cosa que hicimos con este tipo de video fue en la parte del croquisado, fue filmarnos justamente nosotros croquisando una serie de piezas, con una cámara que la colgamos arriba de la computadora y nos pusimos a dibujar a mano, mostrando el modelo y lo que íbamos dibujando, como para ir contando un poquito cómo lo íbamos encarando y demás. Y después les pusimos también una serie de interacciones para preguntarle, che, ¿y esto? ¿Y falta algo? ¿Y te parece que lo que estás viendo está bien? Entonces fuimos agregando y editando los videos como para que se viera si lo que ellos estaban viendo estaba bien hecho o no estaba bien hecho, tuvieran un poquito de participación. En general, esa parte es donde ellos dibujaban a mano, nosotros también, y mostrábamos después en la compu, le sacaban una foto y lo subían al foro y corregíamos sobre eso. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Sí, estamos a disposición. Si alguno quiere ver alguna de las otras herramientas de estas, si quiere ver nuestras aulas, tenemos a disposición, si quieren, mostramos desde el aula. Ahí veo que si quieren ver el aula, tengo el aula abierta, incluso la de medios, y tengo las actividades. Si quieren, se las muestro. Están, si no me equivoco, acá.
Esta es el aula propiamente dicha de medios de representación gráfica, ¿sí? Donde tenemos esto mismo que están viendo. Acá está activada la edición, con lo cual tengo acceso no solamente a lo que está hecho acá, pero vamos a deshabilitar, o sea, para que lo vean cómo le aparece al alumno. ¿Sí? El alumno entra al aula y se encuentra con esto, y tiene cada una de las actividades donde tienen el calendario, tienen las clases virtuales. Estas son todas las que les vamos dando y las vamos grabando. Abrí, Martín, alguna de las, acá nos piden en el chat, alguna de los ejemplos en H5P, mostrarles cómo Bueno, los tenés, cómo lo tenés, cómo crean la actividad. Bien, vamos acá, vamos a editar ajustes, así lo vemos. Este es el que está armado del drag de words, ¿sí? El primer ejemplo que les mostré dentro de la actividad. En un nombre, ¿sí? Acá simplemente les ponemos el enunciado y después lo que nosotros queremos que ellos respondan, siempre entre asteriscos, ¿sí? Con lo cual es escribir simplemente esto, y a ellos lo que se va a transformar, todo lo que esté entre asteriscos, a ellos lo que les va a aparecer es un cuadradito que los pueden agregar. Después podemos poner distintos rangos de comentarios, dependiendo de cómo ellos hayan contestado, en el porcentaje de que hayan contestado bien, mal, si hicieron un 40%, un 60%, podemos darles distintas respuestas, podemos configurar el comportamiento, si queremos que puedan reintentar, si queremos que puedan mostrarle la solución, ¿sí? Eso va a depender de cómo queramos nosotros que ellos interactúen con esta actividad. En este caso nosotros se la damos libre para que puedan hacerlos indefinidamente. En otras cátedras quizás que estuve hurgando a ver cómo estaban manejando ciertas actividades, hay ciertos trabajos prácticos que ellos, por ejemplo, tienen 2 intentos para hacerlo. Entonces, la calificación final es al mejor de esos 2. Entonces, Martín, chicos, por acá nos dicen si podés mostrar cómo la creás desde el sí, principio. la Poné, creamos, no hay insertá problema. una, claro, eso es lo que nos piden ahí. No hay problema, vamos a ¿Cómo habilitar acá, insertás una? vamos a editar esta, que acá es... Como les había dicho yo al principio, tienen que ir a la parte de Exactamente. editar, hacer la edición, y ahí les va a aparecer abajo el cartelito que dice añadir. Claro, vienen acá ¿Está abajo, bien? donde Entonces, dice cuando añadís, añadir. ahí abrís y tenés todas las opciones. Dentro de las opciones, seleccionás H5P. Claro, Aclaramos que no todas las versiones de Moodle tienen H5P incorporado adentro de Moodle. Por eso también uno puede ir a la página H5P, crear el contenido ahí y traerlo, si no está como una actividad ya embebida. Bueno, exactamente. ahí Acá para... dentro de lo que tenemos, bueno, se pueden hacer base de datos. Congrea es un aula que está metida dentro de Moodle, que nosotros podemos dar clase. A nosotros no nos dio muy buen resultado por un tema de conectividad. Terminamos migrando a las clases por Meet. Pero es un aula tipo Classroom donde tenemos ya preparado el pizarrón, podemos escribir, podemos compartir archivos, tiene otro montón de cosas. Contenido interactivo, que era lo que se los voy a mostrar, la variedad de archivos que nosotros tenemos o de distintos contenidos interactivos que se puede generar. Cuestionarios, debates, encuestas, a veces les hacemos encuestas de si, por ejemplo, no sé, tienen el examen hay que moverlo o algo, para qué día conviene que lo muevan. Podemos meter exámenes, podemos generar los foros de discusión. En general nosotros tenemos un foro de avisos donde les comunicamos a ellos, o sea, los alumnos no pueden escribir en ese foro, nosotros les comunicamos a ellos, che, miren que, acuérdense que tienen el examen, fíjense que la fecha de entrega de tal trabajo práctico está al día, ¿sí? Tenemos una serie también de distintos jueguitos que se pueden ir armando, ¿sí? El Jitsi también lo podemos utilizar para dar las clases, ¿sí? Tenemos varias lecciones, paquetes, ¿sí? Retroalimentaciones, taller, tareas, ¿sí? Y después, dentro de lo que tenemos acá, podemos subirle archivos, podemos subir una carpeta con distintos archivos, subir un libro, una página o un URL directamente, ¿sí? Dentro de H5P, entramos acá, nos va a decir que es una herramienta interactiva. Cuando le damos agregar, nos va a preguntar qué tipo de herramienta interactiva. Vamos a ver que hay varias cosas que nosotros podemos salir a crear. ¿Sí? Tenemos una serie de cosas, entre ellas, ¿sí? Course Presentation, Interactive Video. Esto generalmente les va a ir acomodando los que ustedes fueron utilizando primero, ¿sí? Con lo cual les va a ir diciendo, che, si ustedes se fijan, el drag de words, el fill de blank, ¿sí? El multiple choice, el course presentation, interactive video, que son los archivitos que nosotros estuvimos fabricando, ¿sí? Preparando para los chicos. Drag and drop, el image hotspot, ¿sí? Tienen varias alternativas. Nosotros en general tratamos de buscar las que eran quizás más gráficas.
apuntado a lo que nosotros necesitamos para la cátedra de medios de representación gráfica. Entonces, fuimos armando este tipo de actividad. Pero ven que hay varias alternativas de lo que se puede llegar a armar desde acá. Incluso hay varias que van por plugin que después las pueden ingresar, o sea, dependiendo, como decía Zulma, dependiendo de la versión de Moodle con la que ustedes estén trabajando, va a depender también qué tipo de actividades ustedes pueden traer, ¿sí? Incluso si tienen contenido que ya lo tienen generado, pueden haberlo descargado y pueden subirlo directamente, ¿sí? Entonces, si Sí, vamos... lo que podemos dejar es en Classroom, si les interesa, los enlaces a las distintas, a los distintos espacios, porque por ejemplo H5P, si no lo tenés embebido adentro de la versión de Moodle, podés hacer el contenido por fuera, ¿sí? Podés hacerlo en la plataforma, así como les decía, en Genially, o lo podés hacer en Canva, a cualquiera, y después lo podés traer, ¿sí? Ténganle en cuenta que el contenido que ustedes hagan afuera, para poder meterlo a Moodle, tenés que traerte el contenido, lo tenés que traer con, les decía yo, el código HTML, ¿sí? Es lo único, pero les podemos ir dejando enlaces, si quieren, en Classroom, donde pueden hacerlo externo, ¿sí? Ingresarles una, Martín, así no nos extendemos un poquito. Cualquiera Sí, ingresa una de esas como para que ellos vamos a agarrar vean. una de estas de video interactivo. Claro. Total, agarro el mismo que tenemos acá de Solid, voy a buscar este mismo enlace, me lo voy a copiar, así Claro. levanto el enlace y trabajamos sobre este. El video interactivo, solo voy a decir que lo queremos utilizar. Obviamente que nos va a pedir, primero que empecemos a configurar, levantemos en realidad de YouTube, le digamos, bueno, ¿quién es este video? ¿Sí? Lo que nos vamos a encontrar, nos va a pedir un título, vamos a ponerle video 1, acá. Tener un video, ¿sí? Si venimos acá, nos pide el enlace del video, yo ya lo copié el enlace de YouTube, ¿sí? Previamente hay que grabarlo el video y tenerlo colgado en YouTube. Le decimos que lo queremos insertar. Ahí podemos editar el copyright para quedarnos nosotros quién lo hizo, ¿sí? Podemos dejar los datos nuestros de ese video. Y después tenemos acá distintas opciones acá de cómo queremos que se llame este video, ¿sí? Le podemos poner algunas cositas, alguna pista de texto, si queremos tirarle un centro a los chicos. Y si no, venimos acá a esta parte donde dice que queremos agregarle interacciones, ¿bien? Entonces acá es quizás la parte un poquito de edición de esto, donde nosotros le vamos a dar play a este video. Y acá tenemos distintas cositas. Fíjense que esto se repite, al igual que en el Course Presentation, se repite qué es lo que yo le puedo meter a este video arriba, ¿sí? De la misma manera que aparecían de un librito en blanco, ahora tengo un video de fondo que va a ir corriendo, ¿sí? Yo lo voy a dejar sin sonido, así no molesta. Tenemos acá el video, ¿sí? Va a ir cargando. Y nosotros, en el momento que lo pausamos, ¿sí? Le podemos poner cualquier tipo de interacción acá. Entonces, en el que estaba creado, por ejemplo, le pedí un multiple choice y decía, bueno, este tipo de archivo que nosotros vamos a dibujar, ¿con qué lo vamos a hacer? Entonces, pausamos el video y le decimos que queremos un multiple choice, por ejemplo, o un single choice que tengan nosotros. Entonces, acá nos pregunta en qué momento nosotros queremos ponerlo. ¿Sí? Esto a veces es quizás un poquito engorroso, lo que nos lleva el tiempo de encontrar el momento justo para meter esa interacción. En general, conviene bloquear esto para pausarlo, ¿sí? Para que el chico no es que le aparezca un botoncito y que si no se avivó en tocar el mouse, se le pase la interacción. Generalmente conviene pausarlo y tenemos dos alternativas de cómo queremos que le aparezca eso. Si queremos que aparezca un botoncito, ¿sí? Que aparece un botoncito violeta, o que directamente aparezca el cartelito y le pregunte qué es lo que nosotros queremos. Entonces le puedo decir, no, yo quiero un cartelito. Acá le vamos a poner el nombre que va a tener esa actividad, ¿sí? Dentro del video interactivo puede ser, no sé, pregunta 1. Entonces le ponemos pregunta 1. Las puedes tener decodificadas también y traerlas de otros. O sea, puedes tener ya toda una colección de preguntas y también traerlas. Eso está bueno, tener los textos ya armados. Ya armado, claro. Entonces acá lo que pregunta en el video es qué tipo de archivo abrir. Entonces acá, fíjense, alternativas. La primera es la correcta, con lo cual yo acá le tengo que poner pieza, que es el tipo de archivo que ellos tienen que abrir. Otra alternativa va a ser dibujo. Y otra alternativa va a ser ensamble. ¿Bien?
Después acá podemos meterle más preguntas, o sea, podemos llegar a meter más preguntas o dejar solo una en ese choice, o sea, que se pare el video y que solamente les aparezca un multiple choice, o podría ser un cuestionario, ¿sí? Yo le voy a poner uno solo. Retroalimentación global, ¿qué queremos que le diga dependiendo de cómo conteste? Acá la respuesta no le va a ser de 0 a 100. Le puedo poner que si el 0% lo quiero en la retroalimentación, o sea, puedo poner que el 0 al 10%, por ejemplo, acá no vamos a tener variante. Le diga, intenta de nuevo. Y acá ponerle un excelente, por ejemplo. Y entonces, dependiendo de cómo respondan, es la respuesta que le va a tirar a ellos. Ajuste de comportamiento, ¿sí? Tienen tiempo de respuestas correctas, puede ser autocontinuar, esto quiere decir que si ellos no le dan a aceptar o no contestan en un lapso de tiempo, esto sigue, en general eso se lo cortamos para que ellos tengan la obligación de dar una respuesta en ese momento y que no siga el video solo y llegue al final y no hayan contestado nada. ¿Sí? Podemos ponerle sonidos para que cuando haga un tilde aparezca un tildecito en verde y haga un pequeño sonido de fondo, botón de reinsertar, mostrar solución, ¿sí? Y obviamente el porcentaje aprobatorio que nosotros le podemos decir qué porcentaje queremos de la actividad. Una vez que tenemos todo esto definido, ¿sí? Acá le vamos a dar hecho y nos va a pedir que acomodemos esto en la pantalla. Entonces, esto nos va a quedar de esta manera. ¿Bien? Y seguimos con el video. ¿Sí? Acá, si ustedes se fijan, en la parte de abajo, esto ahora, pasado el tiempo que está seteado, esto desaparece. ¿Sí? Nosotros incluso podemos editarlo esto y decimos que estaba retroalimentación, botón. Vamos a poner que pause el video y que dure, no sé, un segundo. Entonces, pongo acá y le decimos que llegue hasta el 19. Y acá, calificación. Acá tenemos, esto es propio del video y esto es propio después de la actividad en sí. Si tiene que participar de algún grupo para poder entrar, si necesitamos calificación aprobatoria, le ponemos 4, ¿sí? Podemos decir si queremos que esté dentro de un grupo, si queremos que se vea, si queremos que no se vea. Restringir, podemos restringir estas actividades por distintas condiciones. Si queremos que tengan una actividad anterior, como antes mostraba Zulma, que necesitaban tener la anterior para poder entrar, entonces si este fuera el video 2, le podemos pedir que necesitan tener un 4 en el video 1, entonces podríamos venir acá y buscar en estas actividades que tenemos acá, por ejemplo en este, que es la actividad anterior que tenemos en el aula, o en esta misma, que es la que ya tenemos, decir, la actividad debe tener más del 40% hecho. Entonces, le ponemos una restricción para que ellos no puedan entrar si no completaron la anterior. Podemos definirle condiciones de finalización de la actividad, ¿sí? Pueden ellos contestar directamente o tildarla como que ya la hicieron, o que se tilde cuando el alumno cumple con ciertas condiciones, que puede ser haberla visto o puede ser haber aprobado esa actividad. Si yo le definí a la primera actividad una calificación aprobatoria, le puedo pedir que el alumno requiera esa calificación aprobatoria, ¿sí? Para poder terminar esta actividad y que les aparezca tildada, ¿sí? Como condición. Incluso puedo restringirlo por fecha de cuándo quiero que ellos tengan que terminarla o no terminarla la actividad, ¿sí? Pero en general en la materia las tienen todas abiertas, disponibles desde el día 0 hasta que termina el cuatrimestre, ellos tienen todas las actividades disponibles. En realidad, hasta que termine el cuatrimestre no, una semana antes, porque esa semana nosotros tenemos que cerrar las regularidades de ellos y la última semana de clase que nos queda son las fechas de recuperatorio. Entonces, al que tiene todo aprobado en ese momento, ya le cerramos la última semana, la anteúltima semana de clase. Una cuestión que les quería aclarar es que las herramientas interactivas en H5P, ¿sí? No son recomendadas para evaluaciones, digamos, o algo que uno ponga que la hagan una sola vez. No es recomendable. O sea, es un material que no es recomendable cuando la evaluación uno la quiere hacer sumativa. ¿Está bien? Es un interactivo del hecho como para que uno vaya repasando, de tipo autoevaluación, ¿sí? Moodle tiene, por su parte, ya actividades que sí uno las puede pautar, que sean para un intento, para 2 intentos, o que tenga un tiempo, no sé, 30 minutos para responder o 2 horas. Ya tiene otras herramientas. Claro. O sea, piensen que este tipo de lo que les decía Martín, uno puede estipular hasta cuándo las pueden tener abiertas. Sí, eso sí. O a partir desde cuándo las pueden, o
cantidad de actividades anteriores tienen que tener para poder acceder, pero no le ponerle limitante de que la haga una sola vez, por ejemplo. Sí, ¿Sí? yo No, lo voy a en ese sacar. sentido, tenganlo en cuenta cuando lo diseñan. Les vamos a compartir entonces en el Classroom una serie de enlaces donde ustedes pueden ir a las páginas, a los sitios web donde están alojados estas plataformas, ya sea H5P. Ahora hay una posibilidad que se combina muy bien con Moodle, pero con otras plataformas como Classroom también, que el enlace se llama Lean, y uno puede trabajar con los H5P en su máquina. De esa manera, guardarlos, como decía Martín, guardarlos en la máquina y lo podés subir no solo al Moodle, sino a otras plataformas. Entonces lo tenés por fuera del campus. Eso está bueno. No sé si alguien tiene alguna consulta. En caso de tener una licencia H5P para una institución, todos estos recursos que se hagan se almacenan en algún lugar. Sí, si vos estás trabajando adentro de H5P, por ejemplo, adentro de Moodle, ya tiene una licencia y esos quedan alojados adentro del H5P, pero los podés descargar también y los podés reutilizar. Pero esta plataforma que te decía, que se llama Lean, es una aplicación que se hace para el navegador, para Chrome, por ejemplo, lo trabajas como una aplicación, como una extensión del Chrome, y se aloja en una cuenta a tu nombre, y no tiene costo. ¿Sí? Y después lo podés llevar a otras plataformas con el código HTML. No sé si te respondí, Juan. Esa era la pregunta. Bueno, no sé, Martín, ¿querés terminar cerrando ahí? Bien, sí, bueno, ahí a veces tarda esto, sí, tengan en cuenta que los videos interactivos suelen ser bastante pesados, como tienen el enlace, si bien están subidos a YouTube, suelen ser archivos bastante pesados, muchas veces cuando los movemos, estos archivos se pueden mover de un aula a otro, en Moodle tenemos varias maneras de hacer eso, ahora quedó medio ahí colgado, pero dentro de Moodle nosotros podemos compartir los distintos elementos, ¿sí? Si nosotros agarramos cualquiera de ellos, vamos a agarrar alguno, a ver si me carga el aula esta, vamos a decir que habilite, o sea, estos elementos que nosotros hacemos, me parece que quedó colgado. Sí, porque le va a costar levantarlo por ser un video, Sí, pero a ver si... cualquier cuestión, les dejamos nuestros correos también en la información que tienen en Classroom. Podemos llegar a compartirles material si necesitan. Sí, bueno, esto mismo, el videito este es este que está acá, ¿sí? De hecho, si le doy play, puedo ir contestando, ¿sí? Esto que está acá es el mismo video interactivo que estábamos viendo recién, este sería el resultado final, esto en realidad lo que quería mostrarles cómo queda, podemos acá incluso acelerarlo si nosotros queremos. Me va a preguntar dónde conviene empezar a dibujar, decimos, bueno, empezamos a dibujar en la planta, ¿sí? Cada una de estas preguntitas, cada vez que nosotros pausemos el video, lleguemos a cada una de ellas, ¿sí? Esta es otra opción, ¿sí? ¿Se acuerdan que aparecía el cartelito o la manito? Acá podemos decir nosotros, bueno, quiero definir esto, quiero definir aquello, distintas alternativas, en este caso pusimos todas multiple choice. Cada una de estas respuestas, una vez que llegamos acá, nos va a aparecer este resumen, ¿sí? Y esto sí es importante que los chicos lo tengan en cuenta, es acordarse y darle el confirmar respuestas. En los videos interactivos, si no dan esta opción, por más que hayan contestado todo, si no llegaron a la estrellita y tocaron la estrellita, no manda la respuesta y no califica, ¿sí? Esas calificaciones, ¿sí? Esperen que les muestro si... Ahí estamos en tiempo, Martín, Ah, nos bueno. está avisando las chicas. Bueno, pero quedamos a disposición si tienen alguna consulta ahí por el Classroom o bueno, si nos quieren contactar a través de alguno de nuestros correos. No No hay sé, problema. Melissa, ¿cómo estamos de tiempo? Si no, lo dejaríamos hasta acá. Bueno, ya estamos de tiempo. Bueno, Sí. Bueno. listo. Bueno, les agradecemos mucho el curso, el taller, muy bueno todo. Y
Y bueno, los participantes, acuérdense que ahora a 5:30 está la conferencia de Tony Bates, que va a ser sobre nuevas tecnologías y el impacto que hay en la ciencia y el aprendizaje. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias a todos por participar y a Zulma y Martín especialmente por impartir el curso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes.